ustedes una vez más. Bueno, hemos visto en nuestras dos meditaciones anteriores que un creyente íntegro en el marco del Salmo 26 es aquel que se somete al examen de Dios, que anda en la verdad y que se aparta de aquellos que no conocen al Señor. Hoy avanzaremos en la consideración de este salmo para ver las dos últimas características que nos presenta acerca de el creyente íntegro. Decimos que es un creyente que busca la comunión de la casa de Dios. Leo en la palabra del Señor en el libro de los Salmos 26, versículos 6 al 8. Dice así: lavaré en inocencia mis manos y así andaré delante o alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. En estos tres versículos, el salmista viene a la casa del Señor y lo hace como todo creyente, cada uno de nosotros debería hacerlo. En primer lugar, con santidad. Dice: lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. En otras palabras, lavadas ya mis manos y limpias de pecado, quiero, Señor, acercarme a tu altar. Antes de venir a la casa de Dios, antes de venir a adorar a Dios, primero estaba seguro de haberse purificado, de haber limpiado sus manos, es decir, en realidad su conciencia de actos impuros. Recordamos que en el mismo Salmo 24, versículos 3 y 4, David dice: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Y la contestación es: el limpio de manos y puro de corazón. El eco de estas palabras las encontramos en la Epístola a los Hebreos, el capítulo 10, donde recordamos aquellas palabras tan conocidas. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, entonces nos dice: acerquémonos con corazón sincero, íntegro, irreprensible, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La santificación personal es un requisito para la adoración. Cuando venimos a la presencia del Señor, al culto, a la congregación de los santos, asegurémonos de habernos examinado en oración, de modo tal que ella pueda ser digna de aquel que está sentado en su trono de gloria. Pero en segundo lugar, viene con acción de gracias. Y entonces leemos que la gratitud debe ser un elemento esencial en el culto. En palabras de David: bendice, alma mía, al Señor, Salmo 103, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y no olvides de ninguno de sus beneficios, es decir, de sus acciones de gracia, de sus manifestaciones, de sus favores. Y el salmista enumera algunos de ellos, y el primero, el más importante de ellos, dice: Él es quien perdona todos tus pecados. Pero además agrega: el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Tenemos muchos motivos, sin duda, para agradecer al Señor, y la misma palabra nos exhorta: sed agradecidos. Acción de gracias. En tercer lugar, viene con alabanza. Viene al culto con alabanza, a la casa de Dios con alabanza. Dice: para contar todas tus maravillas. Dios es maravilloso en su persona y en su obra. Y cuando estamos en comunión con su pueblo, la alabanza fluye del corazón. Fluye en oración, fluye en cánticos, fluye en meditación personal. El Salmo 22 y versículo 5 dice: tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea. Ante los que te temen cumpliré mis promesas. El resultado de un alma satisfecha, de una vida llena, guiada, controlada, gobernada por el Espíritu Santo, es lo que leemos en palabras del apóstol Pablo en Efesios capítulo 5. Hablando entre vosotros
con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo repite en Colosenses capítulo 3, cuando dice que la palabra del Señor llena nuestro corazón. Y entonces, ¿cómo se manifiesta? Dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermanos, la alabanza no es un mero repetir de canciones atractivas, tal vez solamente para los sentidos, que apelan solamente a la emoción. La alabanza es un ejercicio espiritual de un alma llena del Espíritu Santo y de la palabra de Dios que canta sus maravillas. Canta lo que el Señor es, canta lo que el Señor hace, canta doctrina, canta la historia de la cruz, el amor de Dios, la gloria de Cristo, la esperanza del creyente. El creyente íntegro que busca la comunión de la casa de Dios lo hace entonces con santidad, con acción de gracias, con alabanza, pero también con perseverancia. Dice el Salmo 26, Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. Un creyente íntegro desea estar en la casa de Dios, reunido con su pueblo, orando, aprendiendo, alabando, adorando. No hay otro lugar mejor, no hay otro lugar más anhelado. Bien lo decía el mismo David en el Salmo 84, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Y agrega, con sentimiento anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Bienaventurados, termina ese salmo, diciendo, los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán. Notemos la expresión de este creyente. Dice anhela, dice desea ardientemente los atrios del Señor. ¿Es este nuestro sentir entonces? Cada vez que es la hora del culto, ¿estamos anhelando estar en la casa de Dios junto al pueblo de Dios? Miremos la iglesia del primer siglo. Recuerda allí en Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47, dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Y cómo lo hacían? Alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el resultado era que el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. Es cierto aquello que dice que donde está vuestro tesoro, estará también vuestro corazón. La pregunta es, ¿dónde está nuestro tesoro? ¿En la reunión de los incrédulos o en la casa de Dios? ¿En el altar de los ídolos o cerca del altar del Dios vivo? ¿En medio de los adoradores de aquel que domina el mundo o entre quienes adoran al Señor? Tal vez un buen test podría ser el preguntarnos, ¿cómo sería mi iglesia si todos fueran como yo? ¿Cómo sería? Si queremos una iglesia espiritual, necesariamente tenemos que ser espirituales. Y no existe un cristiano espiritual que no asista regularmente a los cultos. Fíjese lo que le pasaba a los creyentes hebreos. El apóstol en el capítulo 5 dice que ellos eran todavía niños espirituales, no crecían, no avanzaban. Y una de las razones la tenemos en el capítulo 10. Y dice allí, no dejando de reuniros como algunos tienen por costumbre. Habitar en la casa de Dios, habitar es no ir esporádicamente, cuando puedo, cuando tengo la oportunidad. Habitar es permanecer, es estar en las reuniones, no meramente por cumplir un deber cristiano, sino por estar con el pueblo de Dios en la presencia del Señor para adorarle y para oírle. En la casa de Dios, hermanos, tenemos en este salmo, en el versículo 3, la visión de su misericordia, en el versículo 7, el testimonio de su gracia, en el versículo 8, la bendición de la comunión. Bueno, finalmente, después de haber visto estas características, un creyente íntegro es aquel que
está comprometido con esa integridad en medio del pueblo de Dios. Dice en el Salmo 26, versículos 9 al 12, permítame que los lea. Dice, no arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Y termina diciendo, mi pie ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré al Señor, a Jehová. El salmista había dicho en versículos anteriores que aborrecía la reunión de los malignos y que no se había sentado con los impíos. No sabía de sobornos ni de manos manchadas de sangre, inocente. Conocía bien que el hombre dichoso es lo que el Salmo primero dice, aquel que no se junta con los pecadores, no se sienta con los burladores, sino que en la ley del Señor está su delicia y en ella medita de día y de noche. Así que el salmista dice, andaré en mi integridad y en las congregaciones bendeciré al Señor. Queridos hermanos, queridas hermanas, lleguemos a una conclusión. El Salmo 26 es un verdadero paradigma que nos confronta con lo que es la integridad, este concepto de integridad. Hemos visto algunas características de ella. Dijimos que es un creyente que se somete al examen de Dios, que anda en la verdad, que se aparta de aquellos que no conocen a Dios, que busca la comunión de la casa del Señor y que está comprometido con la integridad. Tal vez alguna de estas condiciones no se cumplan en nuestra vida. Tal vez haya falta de integridad. Y dijimos que integridad es ser de una sola pieza. No se puede tener más o menos integridad. O se es íntegro o no se es íntegro. Es posible que a la luz de la Biblia notemos que en nuestra vida haya alguna grieta que esté impidiendo justamente que seamos una pieza íntegra para Dios. Me decía un arquitecto, los derrumbes no se producen por algo espontáneo. Las paredes siempre avisan. Primero una grieta, luego una brecha y luego el derrumbe. Te recuerda a Josías, ese gran rey de Judá. Josías es una de las historias más fascinantes de la Biblia, un rey cuyos padres fueron absolutamente idólatras, despreciables, pero aquel niño de tan solo 8 años, guiado por un sacerdote, supo ser uno de los reyes más fieles a Dios y a su pueblo. Una de las cosas más importantes que hizo fue justamente reparar las grietas del templo de Dios. Estaba descuidado, muy ruinoso y además agrietado. Podía haber un derrumbe también. El templo de Dios tenía grietas y peligraba su integridad. Siempre un templo descuidado termina siendo un templo abandonado y acaba siendo un templo destruido. La pregunta que nos hacemos hoy una vez más es, ¿cómo está tu templo? ¿Cómo está mi templo? La morada del Espíritu. ¿Hay alguna grieta? Las grietas no afectan el fundamento, pero afectan la edificación. Las grietas en tu vida no afectan tu salvación, pero sí el proceso normal de un crecimiento cristiano. ¿Y cómo empieza una grieta? ¿Cómo empieza una pequeña rajadura? Es algo casi sin importancia, pero si no se atiende, si no se repara, pronto será una brecha que pueda debilitar la estructura y provocar el derrumbe de la casa. Cuidado. Miremos lo que dice Isaías en el capítulo 30. Por tanto, os será este pecado, tal vez haya alguno, como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene, escuchemos, súbita y repentinamente, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero. Revisemos, pues, si hay grietas en nuestro templo, y pidamos al Señor que las repare ya mismo. De modo que podamos ser hombres y mujeres íntegros para Dios, como cantamos en la letra de esa antigua y bella canción, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor,
Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor, que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Y termina diciendo, toma, oh Dios, mi voluntad y haz la tuya nada más. Toma así mi corazón y tu trono en él tendrás. Que Dios nos bendiga y que estas palabras nos ayuden, nos impulsen, nos animen a vivir vidas íntegras para Dios. Amén.